En ocasiones, el FMI dicta la política económica de los países latinoamericanos mediante estrictas condiciones en los préstamos que otorga. Pero en momentos históricos novedosos como el que nos trae la pandemia, algunos incluso se adelantan al organismo con entusiasmo. Un par de semanas después de que el FMI anunciara la aprobación de un préstamo para paliar las consecuencias del COVID-19 en el Ecuador, el presidente Lenín Moreno anunció un paquete de medidas por este mismo motivo. Ante la llegada de 643 millones de dólares a las arcas estatales, se aprobó un recorte de 4.000 millones de dólares de las arcas estatales. Las medidas de ahorro incluyen el cierre de 7 empresas públicas, entre ellas la de ferrocarriles, la de correos y la empresa que agrupa a los medios públicos. Además, se liquida la única aerolínea 100% ecuatoriana, TAME. También se anunció la desaparición o fusión de 10 instituciones y ministerios, una reducción en el presupuesto general de las que siguen funcionando y el cierre de 11 sedes diplomáticas. Además, en la mayor parte de ministerios e instituciones que dependen de ellos, se decretó la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas a todos los empleados públicos, con su correspondiente recorte salarial en la misma proporción. Con este conjunto de medidas, miles de empleados públicos del Ecuador pasan a ser empleados públicos con un 25% menos de salario o directamente ex empleados públicos. Ya saben, todos esos recortes no son por capricho, se justifican por el impacto de la pandemia. Por eso, entre las medidas también se incluye el despido de 2.000 empleados del sector salud. En fin, mejor prosigamos. Este no es el primer paquete de recortes que lleva a cabo Lenín Moreno. Desde que asumió la presidencia hace 3 años, su gobierno liquidó decenas de instituciones públicas, recortó presupuesto de partidas destinadas a salud o educación y a pesar de las intensas protestas que tuvieron lugar a finales de 2019 contra sus medidas de ajuste, logró llevarlas a cabo casi todas. Es necesario corregir graves errores de la economía ecuatoriana. Los servidores públicos vamos a aportar de manera temporal un pequeño porcentaje de nuestro salario. Eliminamos 20 ministerios, separamos del gobierno a 23.000 funcionarios. Ahora haremos un recorte presupuestario adicional de 1.400 millones de dólares. Sí, 1.400 millones de dólares. Pero lo más llamativo en este nuevo paquete es que las condiciones del FMI en el crédito recién aprobado, al estar enmarcado en la crisis del nuevo coronavirus, no obligan a tomar ninguna de esas medidas, como es costumbre en sus créditos bajo otro tipo de circunstancias. Es decir, el organismo no obligó a los 13 países de Latinoamérica y el Caribe, Ecuador entre ellos, que obtuvieron esos préstamos en esas circunstancias, a que adoptaran ese tipo de recortes. Ninguna de las medidas anunciadas ahora en el Ecuador son debidas a una imposición contractual del organismo. De hecho, los funcionarios del ente crediticio aprueban el aumento del gasto público durante la contingencia sanitaria, pero aconsejan, eso sí, que una vez pasada la pandemia se gire hacia un ajuste gradual. De manera que parece que estamos ante un claro caso de más FMIista que el FMI, en el que no solo se toman medidas de austeridad sin obligación, sino que se toman antes de lo recomendado por los mayores defensores de las medidas de austeridad. Tras el anuncio de estos nuevos recortes, comenzaron a producirse protestas en el país, pese a que el coronavirus y el miedo a contraerlo siguen presentes. A los motivos de descontento se suman otras causas que van más allá del paquete de ajuste. La gestión gubernamental respecto a la pandemia sigue siendo muy criticada. Aunque no se han repetido imágenes como las registradas en Guayaquil a principios de abril, los números oficiales despiertan sospechas, lo que a su vez genera dudas sobre si es realmente justificable la actual flexibilización de las medidas de confinamiento. Además, el caos derivado de aquellas semanas dejó muchas cicatrices sin cerrar, como las de decenas de ecuatorianos que aún hoy buscan los cuerpos de sus seres queridos extraviados durante el pico de la crisis sanitaria y funeraria. Por otro lado, a pesar de las afirmaciones de Lenín Moreno de que combatiría cualquier tipo de nepotismo, recientemente se hizo público que una de las hijas del presidente recibe algo más de $7.500 mensuales trabajando para la Cancillería ecuatoriana en Nueva York.
A raíz de todo esto, la aprobación a la gestión del mandatario, que era del 66% cuando asumió el cargo, hoy apenas llega al 18%, similar a la que tuvo durante las protestas de octubre de 2019. Mientras que en el resto del mundo se aumenta el gasto público y se retrasan posibles medidas de ajuste hasta que pase la pandemia, el gobierno ecuatoriano las adelanta y las profundiza en medio de la mayor crisis sanitaria y económica global del siglo. Una estrategia de austeridad tan osada que ni el mismísimo FMI se atreve a apostar por ella en estos tiempos.